Capítulo 9. El día libre de Enen. Los médicos, por regla general, tenían un día libre cada 10 días, aunque eso podía variar un poco dependiendo de si era la temporada alta o no. Era lo mismo para Enen y los otros asistentes médicos. Sin embargo, había un problema con este sistema. Para Enen, uno muy grave. ¿Por qué mi ama está trabajando hoy y yo no? Es un sistema rotativo, así es como funciona, dijo Mao Mao, ya cansado de esta conversación. Pero hoy iría felizmente a trabajar. El Dr. Zhou dijo que no. Creo que eso es el final del asunto. ¿De qué lado estás, Mao Mao? Te emocionas tanto cada vez que Zhao está involucrado en algo. Está involucrada en algo, Enen. De todos modos, ¿por qué me llamaste aquí? ¿Era solo para que pudieras quejarte? Mao Mao le lanzó a Enen una mirada poco impresionada. Estaban en el anexo de la casa de Lahan, en la habitación que Zhao y Enen estaban usando temporalmente. Enen había llamado a Mao Mao aquí, ya que coincidían en su día libre. O más precisamente, Enen había arrastrado a Mao Mao fuera del dormitorio a primera hora de la mañana. No tengo ganas de estar en esta casa más tiempo del necesario, le informó. Además, tengo asuntos que atender esta tarde, así que me iré antes de eso. Mao Mao no parecía estar cómoda aquí. Era la hija ilegítima de Lahan, pero ella misma no parecía querer admitirlo. Recibía sin cesar cartas instándola a que viniera de visita, pero siempre las ignoraba y frecuentemente las usaba como leña en el horno. Oh, no te preocupes. El maestro Lahan tiene una conferencia esta mañana de la que no puede escapar. Sus asistentes lo van a llevar allí como sea, así que no lo volveremos a ver hasta la noche. ¿Por qué conoces tan bien el horario de ese raro? Porque he establecido relaciones decentes con los sirvientes de aquí. De lo contrario, ella y Zhao habrían sido expulsadas de la finca hace mucho tiempo. Mao Mao mordisqueaba una galleta de arroz con sabor a té. Enen sabía que a Mao Mao le gustaban más las cosas saladas que los dulces y disfrutaba de un buen crujido. De manera similar, no le gustaban tanto las hojas de té refinadas y caras como el té de los plebeyos, con su sabor inconsistente e impredecible. Enen sabía, además, que Mao Mao no comía tanto como la mayoría de las personas, pero era exigente con el sabor. Entonces, si no era solo para quejarte, ¿por qué me llamaste aquí? Preguntó Mao Mao recostándose en su silla y cruzando las piernas. Si hubiera hecho eso frente a Zhao, Mao Mao sabía que Enen le habría dado algunas palabras severas, pero como su ama estaba ausente hoy, Mao Mao se tomaría la libertad de sentarse como le plazca. Era lo mínimo que podía pedir, habiendo permitido que Enen la arrastrara hasta aquí. Sé que tienes una intuición aguda, Mao Mao. Apuesto que puedes adivinar. Bueno, me trajiste aquí específicamente cuando Zhao no está. Así que supongo que tiene que ver con ella. Y asumo que tiene que ver con el hecho de que te mudaste de los dormitorios y viniste a vivir en la casa de este loco. Eres tan perspicaz como esperaba. Enen tomó un sorbo de té. Era sorprendentemente bueno para el precio y lo había infusionado suavemente para que fuera fragante. Quiero que salves a mi ama de la mano malvada del maestro Lahan. Mao Mao no dijo nada. En su lugar, frunció el ceño y luego se le cayó la mandíbula. ¿Qué tipo de mirada es esa?, Enen preguntó. Oh, no es nada. Esa mirada definitivamente era algo, pero Enen sabía que no serviría de nada insistir en el asunto. Parte de ser un adulto era elegir no seguir algo que ya entendías. Mi punto es que mi ama sigue siendo tan joven. Estoy segura de que el maestro Lahan debe estar engañándola de alguna manera. Oh, sí. ¿Qué pasa con esa mirada distante en tus ojos? No hay una mirada distante en mis ojos, dijo Mao Mao, pero no sonaba muy convincente. No había emoción en su tono. Si tú lo dices, murmuró Enen. Mao Mao podría no estar muy interesado en el tema, pero como la hermana menor de Lahan, Enen pensaba que debería asumir algo de responsabilidad. Enen tenía remordimientos. Estaba segura de que a Lahan solo le interesaban las viudas mayores. Tenía el cabello desordenado y ojos parecidos a los de un zorro. No es que fuera insoportable de mirar, pero era difícil llamarlo guapo. Sobre todo, era más bajo que Zhao. Eso no es muy amable de decir, aunque sea verdad, dijo Mao Mao. Aparentemente, la voz del corazón de Enen se había salido y la alcanzó. ¿Qué ve mi ama en un hombre como él? Ya veo. Es Zhao quien quiere quedarse aquí y está inventando razones para no irse.
Tú, Enen, te encantaría salir de aquí y poner algo de distancia entre tú y Lahan, pero no puedes ir en contra de tu preciada Yao. Por eso quieres que yo haga algo. Bueno, sí. El rostro de Mao Mao dejaba claro que no pensaba mucho en esta idea. De todos modos, así es como se veía con la mayoría de las ideas. Mi ama es tan joven todavía. Estoy segura de que solo está confundida. Oh, sin duda. De lo contrario, un hombrecillo tan enclenque, despeinado y de ojos de zorro nunca... Lo estás diciendo en voz alta otra vez. Enen apretó el puño. Mao Mao parecía tener algún tipo de pensamiento sobre el asunto. ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema?, preguntó Enen. No, Yao puede estar confundida. Pero he empezado a darme cuenta de que no es del tipo que se preocupa demasiado por las apariencias externas. ¡Por supuesto que no! ¡Ella es mi ama! Nunca sería tan superficial como para juzgar a las personas por su apariencia. Mao Mao no dijo nada, pero le lanzó a Enen una mirada escéptica. ¿Qué? ¿Por qué me miras así?, dijo Enen. Oh, no es nada. Eso implicaría, sin embargo, que Yao está viendo lo que hay dentro de Lahan y eso es lo que está causando esta confusión. No es eso. Eso no podría pasar, o eso quería creer Enen. Lo que hay dentro de Lahan es basura, dijo Mao Mao con molestia. Y tengo que admitir que tampoco sé qué podría ver ella en él. Lo sé, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Es la persona más horrible. Trató de echarnos de su casa porque decía que no era bueno que dos jóvenes solteras vivieran aquí. Pero quieres quedarte aquí, ¿verdad? ¿Quieres salir de aquí rápidamente? ¿Verdad? Y eso es lo que me estás preguntando, ¿verdad?, dijo Mao Mao, enfatizando extrañamente ciertas palabras, y Enen lo encontraba francamente molesto. Mao Mao, ¿en serio? ¿Qué pasa con esa mirada? Nada. Solo estaba pensando, cuando se trata de tu joven ama, no dejas que un poco de lógica inconsistente te detenga. ¿Por qué debería hacerlo? El mundo gira en torno a mi ama. Todo y todos en el mundo giran a su alrededor, como los cielos giran alrededor de las 7 estrellas en el cielo. Enen levantó las manos hacia arriba mientras hablaba. Enen, por favor, no digas cosas así en la corte. Vas a hacer que nos ejecuten por falta de respeto. Esto a pesar de que, en opinión de Enen, Mao Mao era mucho más irrespetuosa de lo que ella jamás fue. Ajá, ¿qué lleva Lahan dentro? Debo decir que no me gusta la forma en que evalúa constantemente a todos los que conoce. Mao Mao seguía masticando las galletas de arroz. Enen era adulta, así que la respuesta, no eres exactamente igual, Mao Mao, nunca le salió de la garganta. Me pregunto, ¿qué le traería a Yao de él?, continuó Mao Mao. Eso es lo que me gustaría saber. ¿No se te ocurre nada, Mao Mao? Esto es solo una suposición de mi parte, pero creo que Lahan tiene una comprensión clara de los estándares generales, así como una idea firme de sus propias preferencias. Tal vez Yao, que nunca ha sido fan de la estereotipada felicidad femenina, encuentre eso novedoso y emocionante. Entonces, ¿tiene sus propios estándares únicos? Supongo que podría entenderlo en el sentido de que no mira las diferencias de género, sino puramente la capacidad práctica. Supongo que el clan La está lleno de gente así, como tú y el maestro Lakan. Mao Mao se puso a la defensiva. No soy así. ¿Y podrías no mencionar el nombre de ese loco delante de mí? Seguramente, al menos puedo decir su nombre. ¿No sientes que si lo dices, podría aparecer de repente detrás de ti? Vale, sí, lo entiendo. Enen lo había experimentado más de una vez. Cuando había una conversación que a Lakan le interesaba, simplemente aparecía de repente. Entonces, él juzga a las personas por sus habilidades, sin considerar si supuestamente son importantes, su antigüedad o incluso si son hombres o mujeres. De alguna manera, podrías decir que él es casi el hombre ideal de Yao, dijo Mao Mao. ¿Ideal? Absolutamente no, dijo Enen temblando visiblemente mientras rechazaba la idea. Hay muchos caballeros tan adecuados para mi ama. Sugerir que el maestro Lakan es su tipo ideal. Ese no es el ideal del que hablo, pero de todos modos, ¿significa esto que tienes en mente ver a Yao casada, Enen? Sí, ella debería tener un esposo, mientras cumpla con mis estándares. No creo que eso vaya a suceder en esta vida, dijo Mao Mao. Parecía exasperada y soltó un suspiro muy teatral. Sí podría.
Enen estaba a punto de detallar a Mao Mao su esposo ideal para Yao cuando hubo un golpe en la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? Enen preguntó. Mao Mao se escondió en las sombras, alerta ante la posibilidad de que pudiera ser Lacan. Por favor, perdóname, dijo una voz. No era Lacan, sino un chico cuya voz aún no había cambiado. Sifan, el cuarto niño, entró en la habitación. Era uno de los niños que trabajaban en la finca de Lacan y era muy inteligente. Lacan no aceptaba el alquiler, así que Enen le daba el dinero a Sifan en su lugar. No había riesgo de que malversara. Sabía que sería una idiotez intentar quedarse con algo. Lacan se enteraría y lo echaría de la casa. ¿Qué necesitas? Enen preguntó. Tengo compañía. Lo siento, me doy cuenta de eso. Sin embargo, pensé que en un momento en que la señora Yao estuviera fuera de casa, sería un buen momento para hablar contigo. ¿Tiene que ser cuando mi ama no está? ¿Qué quieres decir? Sanfan desea reunirse con usted, Lady Enen. Enen tragó con dificultad. Está bien. Bueno, parece que tienes cosas que hacer. Mao Mao, al percibir la oportunidad perfecta para escapar, tomó otra galleta de arroz. Enen le agarró la muñeca. Ven conmigo. ¿Quieres Mao Mao? No podría. Solo sería un tercero en discordia. Sanfan dijo que no habría problema. De hecho, dice que ha intentado convocarte repetidamente por carta. Dijo Sifan. Mao Mao desvió la mirada de manera significativa. Por favor, dile que Enen y Mao Mao irán a verla. Enen sonrió dulcemente mientras Mao Mao fruncía los labios en una mueca.